Yo durante muchos años, durante 10 años estuve enganchado a la cocaína, a los porros, al alcohol, todo aquello que colocara, todo eso me lo hacía yo. Durante muchos años yo quise cambiar, yo quise dejar las drogas, pero la adicción a las drogas era mucho superior a lo que yo podía hacer, sino a lo que yo quería. Yo muchas veces pensaba de irme a un monasterio fuera de la civilización, hasta quitarme la vida, ¿no? Quitarme la vida, muerto el perro, muerta la rabia. Y ese es el pecado que había dentro de mí, que me separaba de Dios, de ese propósito. El pecado nos ata y poco a poco nos va hundiendo cada vez a nosotros. Pero dentro del pecado Dios tenía un plan maravilloso. Dios confeccionó un plan para que todos fuéramos libres de ese pecado y poder disfrutar de esa gloria, de esa meta gloriosa que Él tiene establecida para cada uno de nosotros. Queriendo cambiar durante años, una vez me arrodillé, no sé el porqué, y le pedí ayuda a Dios. Y le dije que me ayudara a poder cambiar, no quería hacerle más daño, ¿no?, a los seres queridos. Y el pecado es una opresión tremenda que como si le estuvieran pisando el cuello, y muchos de nosotros podéis entender de lo que estoy hablando. Pero cuando hice esa oración, si verdaderamente existes, ayúdame, algo empezó. Una obra empezó dentro de mí, algo maravilloso empezó dentro de mí. Ese peso se quitó y las cosas las veía desde otro punto de vista. Y podemos leer en Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿No es maravilloso? De tal manera amó Dios a Ana que dio su vida por ella, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Bárbaro, ¿no? De tal manera me amó a Juan, a Peretillo, al Perete viejo, que dio su vida por nosotros. Romanos 5:8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Éramos pecadores, enemigos de Dios. Y Dios se dio en esa cruz para ese plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan maravilloso para ti, un plan maravilloso para mí, que el pecado impide que esa gloria de Dios se manifiesta a través de ti. En 1 de Pedro 2:26 dice, él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas somos sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Y así yo era una oveja, más que una oveja, una cabra, una cabra, pero que su gran infinito amor, Él me salvó. Por su gran infinito amor, Él trajo su libertad a mí. Y desde que cuando yo empecé a tener esa relación con Dios, a decirle, le pedí perdón, me reconocí pecador, le pedí perdón por cada uno de mis pecados, empezó esa obra en mí. Y entonces yo empecé a ser, ¿qué? Santo. ¿Y santo qué quiere decir? Santo quiere decir apartado para Dios. Yo antes estaba en una zona de pecado, una zona donde el pecado me oprimía y no podía salir. Estaba en unas zonas en tinieblas y Dios me coge y me rescata, me limpia, me lava y ahora soy santo, apartado para Él. Él me compra, nos compra a precio de sangre y soy santo. Ya no me pertenezco a mí, le pertenezco a Él porque Él ha pagado mi rescate. Yo estaba muerto en mi pecado y ahora ya no vivo en el pecado. Soy libre para la gloria de Él, para que su gloria se manifiesta a través de mí. Claro, pero cuando tú eres santo, Él te hace santo, vienes con toda la porquería. ¿Y qué porquería vienes? Porque lo más chungo que lo que había en mí no era la drogadicción en sí, que era así, pero la violencia, el egoísmo, el adulterio, la prepotencia y tantas cosas que cuando venimos a Dios, sí, Él nos hace santos, paga por nosotros, pero venimos con todas esas cosas, esos valores que van en contra de Dios y empieza un proceso de santificación.
En ese proceso de santificación, ¿qué vamos a hacer? Ser transformados. ¿Para qué? Para la gloria de Él. ¿Sí o no? Amén. ¿Estáis aquí conmigo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando empieza esa obra, cuando tú eres santo, empezamos a experimentar lo que todos llamamos el primer amor. Y cuando ese primer amor empieza a entrar dentro de tu corazón, es un fervor, no te quieres perder los cultos, quieres transmitir a la gente lo que está pasando dentro de mí. Y yo me acuerdo que yo iba a las casas de mis hermanos carnales y me decían, como me sigas hablando de Dios, te largas. Eso es verdad. Eso es real, eso es lo que estoy diciendo. Y doy gracias a Dios porque esta tarde está por gran parte de mi familia. No sé si era bueno porque yo compartiera, pero... Y a todo el mundo le querías contar lo que te estaba pasando, esa transformación, ese cambio que había dentro de ti. Un día estábamos en Leroy Merlin, yo y Benjamín comprando, y veo a un colega por allí, tío, ¿cómo te va? ¡Wow! Estupendo, me he convertido al Evangelio. Era así de guay. Yo no me daba cuenta, ¿no? Porque ese primer amor, ese fervor que tienes, pues, no sé, dices palabras evangélicas que se meten. Y yo, pues, y claro, yo no veía la cara de ellos, pero Benja sí que veía la cara de ellos. Y la cara de ellos era cuadros. Y estamos en la cola, me dice, Juan Antonio, ¿me permites que te diga una cosa? Digo, hombre, faltaría más. Dice, tío, no le digas a la gente que te has convertido al Evangelio, porque pareces un poco pillado. Y en realidad estoy pillado por mi Cristo, ¿no? Yo estaba en un pozo cenagoso de porquería hasta el cuello y Él me ha rescatado. Me ha hecho santo y empezó un proceso de santificación. Y cuando pasan todas esas cosas, dentro de ti pues las quieres contar. Pero dentro de este proceso de santificación también hay una oposición. No es Podemos ni el PSOE, no. Hay una oposición. Y en Filipenses 1:6 dice, estoy seguro tranquilizaros. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día que Cristo Jesús vuelva. Un versículo para decir que esa santificación, ese proceso de cambio, va a estar siempre, vamos a estar en constante cambio hasta que Jesucristo venga por nosotros y nos muramos. Nunca vamos a ser perfectos, pero sí que vamos a ir a la perfección, a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y esa obra que Él ha empezado contigo, te ha rescatado, te ha hecho santo y ahora empiezas a caminar con Él, va a ser un constante cambio. No nos podemos quedar parados, porque si nos quedamos parados retrocedemos. Y frente al que yo quería leer, Efesios 6:12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisibles, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Efesios 6:12 nos está diciendo que hay una guerra espiritual, una guerra que no es contra tu hermano, que no es contra los líderes, que no es contra tu vecino, es una guerra espiritual, una oposición que se va a oponer a lo que Dios tiene para ti, para lo que Dios tiene en tu vida. ¿Y qué es lo que Dios tiene en mi vida? Ser transformado a la imagen y semejanza de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste a través de mí y que puedan ver que hay un Dios verdadero, un Dios creador del cielo y la tierra. Nosotros tenemos que ser luminares, nuestra vida tiene que hablar más que nuestra boca, pero la oposición se va a oponer a lo que Dios quiere hacer en ti. A que esos valores, cuando tú vienes, cuando Él te rescata, esos valores que te impiden acercarte a Dios, esas ideas e ideologías que poco a poco se tienen que ir sacando para meter más cosas de Dios, Satanás va a intentar robártelas. Satanás va a ponerte la zancadilla, la oposición va a ir a por ti. Y yo he sacado 3 formas donde la oposición opera. Cómo opera o cómo trabaja o cómo va a ir a por nosotros. ¿Me permitís? Que esto de tanto hablarme... Aleluya, por favor. El primer punto es el diablo como tentador. Efesios 6 al 16. Efesios 6, 16. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo.
¿Qué quiere decir eso? Como tentador. Está diciendo, como todos cristianos conocemos, los dardos del enemigo. ¿Qué son los dardos del enemigo? Pensamientos. Pensamientos que ¿qué? Que van a meter la duda dentro de ti de tu fe, de que Dios es real, de que no es verdadero, de lo que tú estás creyendo no es real. Te va a poner la duda de que la palabra de Dios es verdadera, verdadera para edificarte, verdadera que pone dentro de tu corazón. Los pensamientos que te va a enviar Satanás te va a poner en contra de tus hermanos, te va a poner en contra de tus líderes, de tu pastor, porque son las personas que Dios está usando para hacer esa obra en ti, para hacer la obra que Dios quiere hacer en ti, te va a poner en contra de esas personas. Entonces, el primer punto son los dardos del enemigo. Por eso todo pensamiento lo tenemos que llevar cautivos a la palabra de Dios, que lo sepáis. Por eso tenemos que dejar que los pajaritos revoloteen, pero que no aniden. Y que sepáis que eso no es una cita bíblica, que me he estado más de 15 minutos buscándolo, 10 años pensando que es una cita bíblica. ¿En serio? ¿En serio? Ya cansado, de todas las formas, anidando, no había forma de encontrarlo. Claro, que me ha costado media predicación el... Y llamo al Antonio Durán, claro, como es tan sabio el Señor. Digo, oye, tío, que no encuentro este versículo. Dice ahí Moniato. Y bueno, que lo sepáis así ya, yo también me he enterado hoy. 10 o 12 años pensando que era una cita bíblica, no entiendo. ¿Y a dónde lo he leído? Cállate, que no ríais tanto porque a Leisa le he preguntado, sí, eso está en los evangelios. No te rías porque... Bueno, vale, la primera parte, los dardos, vamos a centrarnos, que si no... Pensamientos. Los pensamientos, todo pensamiento tiene que estar cautivo a la palabra de Dios. Tenemos que conocer Biblia. Si no conocemos Biblia, nunca vamos a poder llevar nuestros pensamientos. Nunca vamos a discernir los pensamientos que son del tentador, de la oposición, o que vienen de parte nuestra. Y todo pensamiento que venga en contra de la palabra de Dios, que venga en discordia, que venga en disensión, los tenemos que rechazar en el nombre de Jesús. El segundo es el mundo. Incluso hasta la gente del mundo. Satanás usa al mundo y a la gente del mundo para tropezarte. Igual que Dios nos usa a nosotros para que nosotros podamos llevar el evangelio y la gente pueda ser libre, Satanás también usa lo que tiene en sus manos. Y Satanás, igual que un pescador por un anzuelo, ¿verdad? Que aquí hay muchos pescadores y tira la caña con ese anzuelo, con ese, ¿cómo se llama el anzuelo? ¿Qué se pone? Eso, el cebo, que no me salía, gracias. Empanado. ¿Cómo se llama? El cebo, se pone el cebo ¿para qué? Para atraer al pescado. Satanás pone gusanitos, nos trae la tentación del mundo y la gente del mundo. Tened mucho cuidado con quien os codeáis, donde vais. Porque, en menos que nos queramos dar cuenta, podemos estar liados. Por tercero, y muy importante, ¿no? En este mundo, porque también lo que es el mundo son los deseos de este mundo, sino son nuestros sueños. Y nuestros sueños tienen que ir alineados ¿con qué? Con el propósito de Dios para nosotros. Por eso dice en Mateo 6:26, hacia adelante, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y así la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas.
Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Muchas veces lo que es el trabajo, el tener cosas, nos desvían también del propósito de Dios. Y se mete sutilmente, se mete como que tenemos una necesidad. Y lo que Dios te está diciendo, que busques el reino de Dios y todo lo demás será por añadidura. Que confíes en Él, que ores, que le pidas, y Él te está prometiendo que no te va a faltar de nada. No te va a dar tus caprichos, claro está. Y yo te puedo decir que no te va a faltar de nada. El mundo, ya te digo, echa esa caña con ese anzuelo para poderte pillar. Juan, mi hijo, me preguntaba el otro día que por qué era malo ir a un pafeto. Y yo le dije que en sí no era malo ir al pafeto, sino era lo que más se movía allí. Y yo le hacía la reflexión, es mío, no está tampoco en la Biblia, que si tú vas entras a una habitación que hay mucha gente con el virus de la gripe, es más difícil que te contagies del virus de la gripe, que si vas a una habitación y están todos sanos. Pues eso le decía, que si tú vas a un sitio a donde está el virus del pecado a tope, pues es más fácil que ese pecado pues te salpique. Ese pecado pues Y entonces pues no tiene nada que ver la luz con las tinieblas, eso sí que está. Y tercero es la carne. ¿La carne qué es? ¿La chicha que se fríe? ¡Qué buena! No, la carne es nuestra naturaleza pecaminosa, una naturaleza que vive dentro de nosotros. Para Satanás es un aliado y para nosotros es un traidor, que contra menos nos queremos dar cuenta, nos vende. ¿Y qué va a usar nuestra carne? ¿Qué quiere? Los deseos, ¿no? Tiene esos deseos del mundo, vivir pues en contra a los valores de Dios y lo que Dios quiere. Si para poder soportar esas situaciones, nosotros tenemos que vivir cerca de Dios y la atracción a nuestra carne va a ser peor, nuestro traidor está más dormido. Pero si nosotros no tenemos una relación con Dios, no leemos la palabra de Dios, vamos a ser mucho más vulnerables a esas artimañas, ¿no?, que va a querer. ¿Nuestra condición cuál es? ¿Cuál era? Pecadores, gracias. Éramos pecadores. ¿Y Jesucristo qué hace? Nos salva y nos hace santos, ¿verdad? Por su santa gracia, por su santa misericordia. No merecíamos ninguna de esas cosas. Y ahora por su gracia también se quiere transformar a imagen y semejanza de Él. Él quiere que seas un utensilio en sus manos. Utensilio. ¡Ah! Eso me lo ensaya en la casa. Utensilio. Un utensilio en sus manos, ¿para qué? Para llevar su gloria venidera. Para que a través de ti su poder se manifieste realmente. Pero cuando nosotros hacemos y entramos en el proceso de santificación, los más beneficiados. Eso quería decir yo. Eso lo he ensayado. Somos nosotros. Pero ese impacto que Jesucristo pega en ti y tú pagas el precio, a todos los que tienes a tu alrededor también los vas a impactar. Santo. Por eso quiero leer en Romanos, Romanos de 12 al 1, 12, 1, 2. Vamos a ir por intervalos, ¿vale? Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Qué nos está diciendo Romanos 12? ¿Lo leo otra vez? Sí. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y yo os pregunto, ¿qué ha hecho Dios a favor vuestro? Salvarnos. Pero no fue una salvación que le costó poco. Fue una salvación que le costó mucho. No quiero ser pesado porque cada vez que salgo siempre me hago el hincapié en eso, pero yo creo que para mí es súper importante. Pero Jesucristo sufrió, padeció, lo humillaron. Dejó su deidad en el cielo, se humilló en lo más profundo y se hizo hombre para que tú fueras coheredero con Él. Y Él te está diciendo que por lo que Él ha hecho en ti, que lo tengas en cuenta, que tú entregues tu cuerpo en sacrificio santo. No es un sacrificio de sacrificarte, sino es un cuerpo a la hora de sacrificarte, como yo entiendo, me levanto
media hora antes para hacer mi devocional por mucho que me duela. Antes de ver la tele leo la Biblia. ¿Ver la tele está mal? No. Pero yo me encargo primeramente de las cosas de Dios y de su reino. Todo será por añadidura. Y entonces cuando yo mi cuerpo verdaderamente lo estoy entregando a sacrificio agradable a Él. Estoy haciendo ese sacrificio que Él anhela, que Él nos está pidiendo. Nos ha salvado, nos ha librado del pecado y nos ha hecho partícipes de su gloria. Sigue Romanos y dice que sea un sacrificio vivo, santo. La clase de sacrificio que Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Cuando tú estás diciendo que no a tu naturaleza pecaminosa, a la siesta, está bien echarse la siesta, pero también está leer, o primero echo la siesta y luego leo, o primero echo la siesta y luego oro. Cuando yo estoy poniendo las cosas de Dios antes que las cosas o el placer de mi yo, de mi carne, es cuando verdaderamente yo estoy entendiendo lo que Dios ha hecho por mí y que lo que Dios quiere seguir haciendo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Como decía, cuando nosotros venimos a Dios, nos arrepentimos, nos aparta, nos hace santos y empezamos el proceso otra vez de santificación. Lo vais a aprender, ¿eh? Tenemos que cambiar el qué, nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar. Antes yo creía ojo por ojo, diente por diente, y el que me la hacía me la pagaba. Entonces cuando yo empecé a leer la Biblia, dice, no, aquí pongan la mejilla. Yo pensaba, el que me dé una mejilla le como el cuello. Pero ahora pienso que decir que no paguen mal por mal. Son valores que yo tenía que sacar, que de pequeño me han enseñado, o un barrio que te has criado, que donde te dabas, ¿no? Y te tenías que defender porque sí. Y Dios te está diciendo que no te defiendas. Dios te está diciendo que pongas la mejilla, que el que te haga mal, que le hagas bien. ¿Dónde está el bien si amas al que te ama? Ama al que no te ama. Esas son las cosas que empiezan a hacer el que. A mí, por ejemplo, ama a tu mujer como vaso frágil de cristal. ¡Aleluya! Tu mujer es igual que tú, dice. También, ¡aleluya! Son muchos conceptos que yo no tenía, que, ¿no? Donde crece uno, pues uno es machista, y la palabra de Dios empieza a ¿qué? A transformar todo mi pensamiento, a transformar todo mi ser. Y claro, ese proceso de santificación, si tú no lees la palabra, nunca va a poder estar dentro de ti. Si tú quieres ser cambiado, transformado a imagen de Dios, tú tienes que meter palabra, tienes que cambiar esos pensamientos que vayan en contra de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a ser la que a mí me va a ayudar a saber cuál actuar en cada momento, en cada situación. Y cometeremos errores y seguiremos fallando. Dios nos sigue dando oportunidades, porque ese proceso no va a terminar hasta que Él venga o nos muramos. Y no imiten las conductas de este mundo, importante. Ya no pertenecemos a este mundo. No somos de este mundo. Somos comprados a precio de sangre, santos, a un proceso de santificación, de transformación para su gloria, ¿verdad? No tenemos que imitar al mundo. Si el mundo, lo que hacíamos antes en el mundo, nos separa de las cosas de Dios, tenemos que decir que no. Vale, porque Satanás se va a meter por medio. Es la oposición la que se está poniendo para ti quitarte ese proceso de santificación y hacerte caer. Ya estoy terminando, ¿eh? Puntos que hemos visto. ¿Cómo era nuestra condición antes de conocer a Dios? Muertos en nuestros pecados, separados de su gloria. Segundo punto, Él por su gracia paga por nosotros y nos hace libres del pecado. Tercer punto, nos hace santos apartados para Él y con ello el proceso de santificación, un proceso de transformación para que la gloria de Dios se manifieste a través de ti. Y cuarto punto, el proceso de transformación. En el proceso de transformación nos vamos a encontrar con una oposición, la cual te va a tentar a dejar los propósitos que Dios tiene para ti. Conclusión, no olvides lo que Dios ha hecho por ti. Te ha librado del pecado y te ha hecho coheredero de su gloria. Segunda conclusión, no olvides que Dios quiere cambiarte a su imagen y semejanza y hacerte libre de todo lo que te oprime e impide sentir su presencia. Tercera conclusión, no olvides que es un camino de transformación, te vas a encontrar con la oposición, las artimañas de Satanás. Santiago 4:7 dice, así que humíllense delante de Dios
resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Satanás cuando viene no lo reprendemos, lo atamos, lo echamos. Aquí dice que lo resistamos. ¿Y cómo lo resistimos? Acercándonos a Dios. Dios es quien nos va a dar la resistencia a sus artimañas. Cuando yo paso tiempo orando, cuando yo paso tiempo en la presencia de Dios, es cuando yo me pongo esa armadura que pone en Efesios 6, hacia adelante, ¿no? La fe, aquello y lo otro, que eso será otra predicación. Y todo eso. Es cuando yo verdaderamente a mí vendrán dardos y no me pondrá, esos dardos no me pondrán en contra del pastor. Vendrán dardos y no haré. ¿Por qué? Porque yo conozco. Y esa información, ¿no? Esa palabra que es viva dentro de mí, que me está cambiando y transformando, hará ver cómo Él está trabajando. Cuando vengan pensamientos de que me quieran desviar de la gloria de Dios, del propósito de Dios, yo seré más consciente porque conozco de Dios. Conozco las cosas de Dios, conozco lo que Dios quiere para mí y sé lo que hacia donde Dios me lleva. Y cuarta conclusión, tenemos que llevar todos pensamiento cautivo a la palabra de Dios. Que la obra que Dios ha comenzado en nosotros, ¿lo oirá? Vale, con esta termino. Es que estaba pensando en 3 meses, los hombres no saben que no podemos hacer 2 cosas. Leer y... Entonces me lo quito de encima. ¿Y podríamos terminar con esa no soy esclavo del temor? ¿Sí? Vale, pues cuarta conclusión es, tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la palabra de Dios, que la obra que Dios ha comenzado en nosotros será perfeccionada a través de la lectura, obediencia de la palabra en oración. ¿Qué pasa cuando sacas a un pez del agua ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando sacas a un pescado del agua? Se muere. Pues a un cristiano, si lo sacas de la lectura de la palabra y de la oración, se seca, se muere. No se queda estancado, se muere. Hermanos míos, pensar en las conclusiones. ¿Amén? Pues un gloria a Dios. Terminamos con una alabanza, ¿vale?